que conseguí compañeras, conseguí amistad, he botado el estrés, ni sé que es el estrés ahora. Vivíamos solo de la vaquita, ahora no vivimos solo de la vaquita, sino de nuestra chagra, tenemos nuestra entrada, alcanza a educar hijitos, alcanza a todo. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupanguichi. Pues somos un grupito que nosotros no aflojamos nunca un domingo, andamos todos los domingos. Y se conoce, que nos conoce nuestro pueblo, que ellos, pues hay la galería y el mercado grande, ¿no? Pero pues lo bonito que vengan al mercadito pequeño, que en una horita acabamos nuestro mercado. Nosotros nos dedicamos a trabajar allá, pues el día que amanece, pues empuñar el asadón y trabajar nuestra labor, que es el labor del campo, para trabajar y sacar nuestros productos con nuestras semillas que nosotros pues las tenemos acá en nuestra comunidad, como es la papa, pues las ocas, las habas, los oyocos, las verduras, con todo ello pues nosotros venimos trabajando. No solo vendimos verduras, sino unitas venden champús, venden postres. Entonces nosotros aquí mismo el almuerzo tenemos. Traemos todo bonito, todo bien lavadito, yoquitos, oquitas, traemos habitas, traemos todo lo que da en nuestra vereda misma. Teníamos las huertas, después fue el sueño decir, ya tenemos las cosas, ahora queremos un mercado, queremos salir a vender. Y con este proyecto lo hemos logrado y aquí estamos. Cosechamos de la casa mismo, sin químicos, ya venimos a vender aquí. Nos vinieron a colaborar los de IDEC, que nos enseñaron a hacer los abonos orgánicos, el biol, para así poder producir nuestras semillas, primero que todo, y de ahí cosechar. Fuimos aprendiendo y sembrando en nuestra tierra los alimentos para tanto como para nosotros y también para la gente que se les vendía. Entonces, pues para nosotros fue un buen aporte, una buena ayuda. Ya hay mucha gente que nos conoce, ¿no? Nos conoce nuestros productos. Entonces nosotros, por ejemplo, ya venimos aquí y ya tenemos como los clientes seguros. Porque una, saben que los productos son orgánicos y otra, pues son frescos. O sea, se los cosecha el día que se viene acá a la venta, ese día se los cosecha y entonces por eso la gente les gusta. Dice, estos productos son frescos, son orgánicos, ellos saben lo que están consumiendo, productos sanos. Me buscan por cebollita, por todo. Entonces esto es muy bonito, es lo que me ha gustado a mí. Que conseguí compañeras, conseguí amistad, he botado el estrés, ni sé que es el estrés ahora. Vivíamos solo de la vaquita, ahora no vivimos solo de la vaquita, sino de nuestra chagra, tenemos nuestra entrada, alcanza a educar hijitos, alcanza a todo. Yo educo a mis hijitos y de ahí bien, yo los educo, yo como, yo pago lo que sea y de mi chagrita. Eso todo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.